este día resolveremos el ejercicio 2.73 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, novena edición, de los autores Beer Johnston, que tiene como enunciado: una placa circular horizontal se sostiene mediante tres alambres que forman ángulos de 30 grados respecto de la vertical y se encuentran unidos a un soporte en D. Si se sabe que la componente X de la fuerza ejercida por el alambre AD sobre la placa es de 110.3 Newton, determine la tensión en el alambre AD y literal B, los ángulos θX, θY y θZ que forma la fuerza ejercida en A con los ejes coordenados. En primer lugar, vamos a extraer los datos proporcionados por el enunciado, los cuales son, en primer lugar, el ángulo de 30 grados que forman los tres cables con respecto a la vertical, que en este caso, para nuestra suerte, es la incógnita θY que ya buscamos. Además, tenemos la componente en X de la fuerza AD, que serían 110.3 Newton. Aparte, en la figura se nos proporciona el ángulo que forma la componente de la fuerza en el plano XZ con respecto al eje Z, que son los 50 grados que observamos. Y tenemos también las incógnitas de literal A, la fuerza AD, y de literal B, los ángulos θX, θY y θZ. Comenzamos con el literal A. Para calcular la tensión en el alambre AD, vamos a hacer uso de la componente en X de la fuerza que se nos proporciona. La ubicamos en la figura y observamos que se nos forma un triángulo en el plano XZ, donde en este triángulo el cateto opuesto son los 110.3 Newton, que es la componente en X de la fuerza. La hipotenusa sería la componente XZ de la fuerza, la cual podemos despejar utilizando la razón trigonométrica del seno del ángulo de 50 grados. Una vez que hemos trasladado nuestra componente en X al plano XZ, observamos que tenemos otro triángulo, donde la componente XZ sería nuestro cateto opuesto y la incógnita que buscamos, FAD, sería la hipotenusa. Entonces, otra vez hacemos uso de la razón trigonométrica del seno del ángulo, en este caso sería del ángulo de 30 grados, que es el que tiene con respecto a la vertical, y fácilmente despejamos nuestra incógnita. Obtenemos como resultado 287.97 Newton y vemos que lo obtuvimos fácilmente utilizando la razón trigonométrica del seno y a través de los triángulos rectángulos que se formaban en los diferentes planos. Ahora vamos con el literal B. Para calcular los ángulos de la fuerza con respecto a los ejes X, Y y Z, utilizaremos los cosenos directores, que se calculan de la siguiente manera: dividiendo la componente de un eje determinado entre la magnitud de la fuerza. Entonces, en primer lugar, necesitamos calcular las componentes FY y FZ, ya que la componente Fx ya se nos proporciona en el ejercicio. Para calcular la componente FY basta con multiplicar la fuerza de 287.97 Newton que ya encontramos por el coseno de su ángulo con respecto al eje Y, que serían los 30 grados, y obtenemos 249.39 Newton. Para calcular la componente FZ, primero tenemos que pasar nuestra fuerza al plano XZ. Multiplicamos primero por el seno de 30 grados y ahora nuestra fuerza AD está en el plano XZ. Ahora que la tenemos ahí, multiplicamos por el coseno de los 50 grados para poder pasarla al eje Z. Observamos que tenemos que colocar un signo negativo al resultado, ya que la fuerza va en la dirección negativa del eje Z, obteniendo un resultado de menos 92.55 Newton. Una vez que tenemos los valores de las tres componentes de la fuerza, calculamos los ángulos respectivos con las fórmulas de los cosenos directores. Y los resultados son el θx 67.48 grados, el θy, que aunque ya lo teníamos desde un principio y sabíamos que eran 30 grados, lo comprobamos con la componente en y y vimos que da exactamente lo mismo. Y la componente en z 108.75 grados. Y así queda resuelto el ejercicio. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Recuerden hacer sus consultas por los comentarios.